Fallen Days, una audioserie locuendo creada por su servidor, inspirada en varias obras del género de terror como del género apocalíptico, obras como The Last of Us, Dying Light, la saga Metro, 28 días después, La cosa del otro mundo, Soy leyenda, Alien, entre muchas otras, trajeron a la vida a esta audioserie. Pero, Fallen Days no nació al instante en base a esta inspiración, tuvo otras ideas deshechas, personajes descartados o guiones incompletos. Así que el día de hoy, sacaremos el baúl de ideas descartadas, para ver con mejor detalle estas ideas, que en su momento llegaron a ser Fallen Days, para ver a las otras versiones del protagonista Marco Reyes, para ver a los antagonistas y villanos de estas versiones eliminadas. Así que como especial de Halloween aquí en mi canal, sí, ya sé que esto no tiene nada que ver con la temática del Halloween, pero aún así véanlo como una interacción de mí hacia ustedes. Acompáñenme a ver las viejas ideas de Fallen Days. Desolación del mundo, fue la primera idea en surgir, podría decirse que fue la idea inicial de Fallen Days, pero créanme cuando les digo que no se parece en nada a lo que es Fallen Days. Esta idea fue escrita en el año 2017, hubo muchas inspiraciones de películas de zombies, como la película de Soy leyenda o Guerra Mundial Z, pero la verdad lo que inspiró esta idea, fue la serie de zombies Locuendo del usuario Mr. Top 10, yo era un gran fanático de esta serie Locuendo por lo que dije. Parece fácil entrar a este mundo de las historias, solo busco la misma música la cual uso mi voz para narrar, un editor de vídeos simple y pongo algo de mi imaginación para crear la historia. ¡Qué ingenuo fui! Bien, una vez que conocieron las principales fuentes de inspiración de esta idea, vamos al contexto de esta idea inicial. El contexto era simple, una historia de supervivencia zombie, tendríamos como protagonista al chico. Este era un niño de 14 años el cual sobrevivía en las ruinas de Nueva York después de sobrevivir al impacto de una bomba nuclear. El objetivo de nuestro protagonista sin nombre era reparar un barco para llegar a una ciudad flotante que estaba algo lejos para llegar nadando, pero nuestro prota tendría varios obstáculos por el camino, uno de ellos serían los clásicos zombies o muertos, así es como se les iban a llamar a estos zombies, además de un grupo de lunáticos llamado la Iluminación del Sol, un grupo sectario que predicaban la palabra de su dios, además de que podían controlar a los zombies por alguna razón, este grupo junto con los zombies iban a ser los principales antagonistas, mientras que el prota tendría a unos amigos los cuales ya hablaré en mayor detalle más adelante. Como pudieron escuchar, esta idea no tiene nada que ver con el concepto actual que tiene Fallen Days, es más fantasiosa, no es tan realista, además de que tiene demasiados problemas en el guión y no hay un mejor ejemplo que el protagonista de esta primera idea, así que vamos a ver cómo era este protagonista. El chico era un Gary Stu, o sea un personaje perfecto, no se le cuestiona, podía usar cualquier arma, cada problema que se le presenta lo puede solucionar de una u otra manera, además tenía un pensamiento muy maduro para su edad, mataba a personas de manera fría, sin importarle en lo más mínimo las personas que está matando, tenía un conflicto interno el cual se resolvió en el segundo capítulo, y bueno podría seguir con la lista de cosas malas que hice con este personaje, pero creo que ya se entendió la idea. Creo que la razón de que este protagonista sea un Gary Stu, fue porque parece más una autoinserción de mí que un personaje, no tiene personalidad, piensa como un asesino cuando la trama se lo pide, podría decirse que este protagonista era uno mediocre, pero que pese a todo, logre rescatar conceptos e ideas de él, para Marco. En cuanto a los antagonistas de esta historia, no hay mucho que decir de ellos, los zombies solo son zombies, solo que con el contexto de ser creados por la radiación, como si fueran necrófagos de la saga Fallout, no tenían mutaciones drásticas, pues como dije solo me enfoqué en que fueran un obstáculo para nuestro protagonista. Mientras que la Iluminación del Sol, eran una copia y pega de los iluminados de Resident Evil 4, es decir villanos genéricos que quieren conquistar lo que queda del mundo, un concepto que quiero rescatar de estos
estos antiguos villanos es el control sobre los zombies, porque ese tema creo que tiene potencial. Otro antagonista el cual es muy cliché, pero creo que funciona en casi todas las historias, eran los saqueadores, ya se lo saben, personas que renunciaron a toda ética moral con el único objetivo de sobrevivir en este nuevo mundo, no tenían un impacto fuerte en la historia, pues como pasó con los zombies estos solo eran obstáculos para el protagonista, además solo aparecían en 2 capítulos. Aún así retomaré la idea de los saqueadores, pues como dije son de los antagonistas que más funcionan en este tipo de historias. En cuanto a los personajes secundarios, estos eran irrelevantes, pero antes de decirles por qué fueron irrelevantes estos personajes, primero digamos los nombres. Erika y Tomás, si les suenan conocidos es porque estos también hacen debut en Fallen Days, pero aquí tienen roles completamente diferentes que en Fallen Days, así que una vez aclarado esto comencemos por Erika. Erika, a diferencia de otros personajes femeninos en series Loquendo, no es la típica damisela en apuros que nuestro protagonista salva para después volverse novios. En esta historia ella salvaba al protagonista de una horda zombie para después huir a su refugio. El problema viene que después de esto, ella se vuelve dependiente del chico, pierde todo ese espíritu guerrero y significado de no soy una damisela en peligro, además de que sus conflictos internos se quedan en nada. En cuanto a Tomás, ¿qué puedo decir del pobre Tom? Si ni en Fallen Days sobrevivió a los pálidos, aquí solo era un cobarde llorón, siempre llamaba la atención, forzaba un conflicto, casi muere de maneras muy estúpidas. Este personaje solo era un estorbo, que si bien puede ser que por estar en esas situaciones de estresado, el problema es que ya había pasado un año desde que se destruyó el mundo, y no tiene sentido que no se haya adaptado en ese año, sino como sobrevivió todo ese año al apocalipsis. Bueno, como pueden ver, los personajes secundarios no era mi fuerte, incluso a día de hoy tengo problemas para desarrollar personajes secundarios. Vienen de ejemplo a las versiones de Tomás y Erika de Fallen Days, no serán iguales a las de esta versión, pero de igual manera solo aparecieron en un capítulo y los mataron. Este concepto, pese a ser el primero, tenía demasiados errores que se cometen normalmente en las audioseries Loquendo, un protagonista Gary Stu sin personalidad, personajes secundarios que están ahí porque sí, trama con agujeros argumentales, y antagonistas simples o mal desarrollados. Si bien quería subir esta historia a YouTube, no lo hice por varios factores, más que nada porque me aburrió escribir esta historia, así que la dejé de lado. Pero aquí es cuando saltamos un año. Relato del apocalipsis, una idea creada casi un año después de desolación del mundo, nos contaba una historia completamente diferente a la de su antecesora. Esta idea no fue producto de que quería volver a intentar crear una audioserie Loquendo en YouTube, de hecho esta idea la hice por disfrute personal, siempre que tenía tiempo libre me dedicaba un rato a escribir esta historia, al punto que llegó a tener 9 capítulos listos. En este punto surge la pregunta, ¿qué pasó con esta idea? Antes de responder esa pregunta, primero, veamos la sinopsis de esta idea. En esta historia seguiríamos a Alejandro, un joven de 22 años el cual estaría viviendo solo en una ciudad infectada, o como se las llamaba a estos lugares, colmenas. La infección sería una especie de variante del virus de la rabia, y como sabrán crea a los zombies de esta historia. El virus de esta historia se había extendido por varios lugares del mundo, desde casi la totalidad de América, algunas partes de Europa, África y la mitad de Asia. Alejandro vivía en esta ciudad devastada por el simple hecho de que no podía salir de ahí, las hordas de infectados eran interminables, tanto de día como de noche, había un muro de cuarentena rodeando la ciudad, la única manera de escapar era por el hoyo que hicieron los infectados para entrar a la ciudad, el cual además era su nido. La meta de esta historia sería escapar de la ciudad, dado a que la mayor parte de la historia no habría otros humanos, por lo que no estarían presentes los personajes secundarios, al menos no humanos, o antagonistas humanos, por lo que los únicos antagonistas de esta historia serían los zombies tanto humanos, como sus variantes animales.
Bueno, vamos a contar cómo era el protagonista de esta historia, debido a que es el único personaje humano de la misma. Alejandro es un joven de 22 años el cual quedó atrapado en su ciudad. Cuando la infección logró meterse ahí, de todos los civiles él fue el único que sobrevivió. Desde entonces se ha dedicado a lo mismo todos los días, saquear las tiendas para conseguir comida, agua y mirar las hordas de infectados para aprender más de ellos, cómo se comportan. Estaría en compañía de su fiel canino John. La personalidad de Alejandro sería la de un paranoico, aunque viendo en qué escenario fue donde lo puse, no me sorprende que tenga esa actitud la verdad. Otra de sus características es que solía hablar con una sombra la cual solo se quejaba o solo le decía cosas para desanimar a Alejandro. Otra característica de él, es que no usa armas de fuego, solo usa armas cuerpo a cuerpo como lanzas muy rudimentarias, cuchillos de cocina, baits de béisbol con clavos, tuberías de metal, entre muchas otras cosas. Este protagonista sería menos Gary Stu que el anterior, pero aún así habría momentos donde él se salvaba por una conveniencia del guión, o momentos que deberían causar tensión y él se salvaba por alguna tontería que hacía, aunque en mi defensa diré que intentaba describir escenas de acción al más puro estilo Hollywood. Este protagonista es una mejora significativa de mi manera de escribir, pues en vez de ser un adolescente que le salía bien todo y los demás le obedecían porque sí, ahora es un tipo el cual sobrevive como puede, aunque claro sin dejar al lado el factor de las conveniencias de guión que a veces se daban al protagonista para mantenerlo vivo. El único secundario de este relato fue un perro llamado Nicolás. Este perrito sería el compañero de Alejandro durante todo el relato, tendrían una relación muy cercana, más que la de una mascota con su dueño. En cuanto a los antagonistas principales, solo tendríamos a los zombies, aunque estos zombies no son como el clásico zombie, o sea no son lentos, estos son como los infectados de la película 28 días después o Exterminio, de ahí la razón que sean muy peligrosos, pero más allá de eso no son tan interesantes, digo son otro tipo de zombies pero aún así este modelo ya se ha visto mucho. Ahora a responder la pregunta, ¿qué pasó con esta idea? Si bien esta historia ya tenía 9 capítulos junto con un epílogo, la verdad es que dejé la idea a un lado, porque la dejé al lado. Dejé esta historia por dos factores en específico, el primero y más obvio sería por falta de ideas, después del final no sabía cómo continuar la historia sin caer en incoherencias. El otro factor fue porque ya no me atraía escribir la historia, por el hecho de que siempre me frustraba por no saber cómo avanzar la historia. Si bien esta idea estuvo bien al inicio no supe cómo continuarla, por eso sufrió el destino de ir a mi baúl de ideas, lo único que rescate de esta historia tal vez sería los muros de cuarentena. Bien, pasemos a la siguiente idea, que de todas las ideas que he estado presentando, esta se aleja por completo de la idea de un apocalipsis zombie. Amanda, ¿qué puedo decir de esta idea? Más allá de que es una de mis ideas favoritas, a día de hoy ya tiene 3 guiones, 5 títulos descartados, entre ellos este nombre, y varios personajes descartados. Créanme cuando les digo que esta idea tiene el potencial de crear miles de vídeos sobre su mundo, grupos, criaturas, etc. Bueno, esto no es como en Dark Souls, donde con el lore te puedes volver historiador de toda su historia, pero tampoco se resume a la típica, la humanidad se extinguió por sus errores o por algún factor externo. Bueno, dejaré el tema a un lado de momento para seguir con el video, ahora veamos el contexto de Amanda. La historia sería protagonizada por Amanda, una chica de 23 años, la cual tiene un poder llamado la esencia del cosmos. Uno de cada 1000 niños obtienen este poder, por lo que no son comunes al 100%, pero de que hay una cantidad razonable de ellos, la hay. Ella nació 234 años después del apocalipsis, el cual fue tan devastador para dejar a la humanidad en un estado anárquico, aunque aún hay organizaciones que tratan de restablecer la sociedad, muchos no se acuerdan lo que pasó el día del apocalipsis, pero todos recuerdan cómo se llamaba este evento apocalíptico. Fallen Days.
Ella pertenece al grupo de los Rangers del Oeste, unos digamos como sheriffs de ese lugar salvaje del oeste. Ellos estarían bajo el mando del gobierno unificador de América o UA para abreviar. Ella, al igual que muchos otros Rangers, está encargada de proteger los asentamientos humanos o caravanas comerciales de amenazas potenciales, amenazas que existían en el oeste. Estas amenazas son los bandidos, el clan del Fénix, los anillos dorados, y unas criaturas salvajes llamadas sangrientos. Un día Amanda patrullaba en un pueblo abandonado, cuando se encontró con un sangriento, una cría para ser más específico, pero algo era diferente en él. No atacaba, es más, parecía tener miedo de Amanda. Ella decidiría no atacar a aquel sangriento que mostraba inteligencia. Poco después Amanda se dio cuenta de que la cría sangrienta también tenía la esencia del cosmos. Esto sorprendería a Amanda, tanto que lo trataría de llevar a los Rangers. Sin embargo, ella junto con la cría serían capturados por el clan del Fénix. Bueno, después de esto la historia se enfocaría en volver con los Rangers para contar de este hallazgo. Obviamente el camino no sería tan fácil como llegar y ya está. El viaje estará retacado de peligros, tanto humanos como inhumanos. Una vez contada la sinopsis, vamos a ver cómo eran los personajes. Primero iniciaremos con su protagonista. Amanda tiene una personalidad de alguien optimista, alguien que trata de ver el lado positivo de las cosas incluso en las peores situaciones. También sé alguien que da ánimos a su equipo, porque sí, ella tiene un equipo y como lo mencioné, ella es la que normalmente animaba a su equipo, incluso en sus peores momentos. Aunque esa actitud feliz entre muchas comillas puede que la describa como una protagonista a lo Steven Universe, es decir, alguien que es súper compasiva, inocente y que resuelve todo con el poder de la palabra. La verdad es que no es así. Ella cuando tiene que enfrentarse a los bandidos, al clan del Fénix, los anillos dorados o a los sangrientos, ella no trata de convencerlos de que se unan a ella, tal vez pida que se rindan, que bajen sus armas, pero no los trata de convencerlos de unirse a ellos. Además de que al estar por varios años en guerra con estos grupos, ya generaliza a todos del grupo como enemigos. Y si hablamos de los sangrientos, ignorando a la cría obviamente, estos solo son animales, atacan a los humanos para comérselos, pues solo los ven como comida. Aún con todo esto, la protagonista sí tenía sus fallos narrativos. Uno de ellos es que a veces se arrepiente de matar a alguien, pero le pasaba ese arrepentimiento al finalizar ese capítulo. Otra de estas carencias era que ella a veces tenía un problema como el no tener munición o falta de comida, pero mágicamente se encontraba con lugares retacados de comida, agua, munición y un arsenal de explosivos lo suficientemente grande para derrotar a las tres facciones juntas. Otra cosa era su poder, no lograba encontrar un equilibrio para su poder, este se activaba cuando los rodeaban o había un rival demasiado poderoso. Claro que después logre equilibrarlo, pero esa corrección fue recientemente, así que no cuenta. En cuanto a personajes secundarios, esta ha de ser la idea con más variedad de todas las ideas hasta el momento. Bien, estos personajes secundarios serían la cría, John, Fabiana y Chloe. Sí, ya sé que les falta los apellidos, pero en esos tiempos yo no era de poner apellidos a mis personajes, o al menos no pensar en sus apellidos hasta mucho tiempo después, pero ahora vamos a describir a estos personajes, así que iniciemos con el primero. La cría, posiblemente el personaje más misterioso de todos, pues no solo es el primer indicio de inteligencia en los sangrientos, sino que él tiene y puede usar de una manera básica la esencia cósmica. Su personalidad se resume a la de un niño asustado y curioso. Él sabe manipular la esencia cósmica de manera simple, es decir, solo puede crear escudos de energía muy débiles, ganar un poco de velocidad extra o curarse de disparos. Además, su edad es la de unos 13 años, tal vez se pregunten por qué entonces se comporta como un niño de 4 o 5 años, la razón por la que se comporta como un niño es porque los sangrientos viven casi 200 años, mis amigos. John, el mejor amigo de Amanda desde su infancia, y uno de los mejores Rangers que tiene el grupo, este personaje sería uno de los que buscaría a Amanda después de que ella fuera capturada por el clan del Fénix. Su personalidad podría decirse que es la de una persona relajada, que te puede caer bien, pero a la vez cuando se trata de combate o situaciones de peligro, él será el primero en atacar para garantizar una victoria. No es un personaje hiperactivo, solo es alguien que se arriesga para poder ganar. Además, él es alguien que daría todo
todo de sí por sus amigos y familiares, sobre todo por Amanda, la cual es su mejor amiga. La edad de John es de 23 años, además de ser uno de los mejores Rangers de su grupo, también es el mejor en hacer que la comida termine quemada. Fabiana, la maestra de Amanda, en todo lo que respecta a sus poderes con la esencia, defensa personal, manejo de armas tanto de fuego como cuerpo a cuerpo y supervivencia básica. Ella también le enseñó a la mayoría de Rangers, tanto a compañeros de Amanda como a miles de otros Rangers de otras partes del oeste. Ella tiene 63 años, una veterana en el campo, ella ha visto victorias, ha visto derrotas, ha formado amistades, ha visto a amigos morir, y aún con todo esto sigue adelante. Ella alista a sus pupilos para que puedan afrontar los peligros del exterior, además que acepten la posibilidad de que ellos tal vez no regresen. Dicho esto, su personalidad se resumiría a la de alguien amable, pero exigente, que quiere ver a todos triunfar, pero a la vez sabe que por mucho que los prepare algunos no volverán. Podrá decirse que es como una madre y sus alumnos son sus hijos. Si bien ella no sería un personaje tan recurrente, tendría su función como la mentora de Amanda, pues Amanda recordaría el entrenamiento proporcionado por ella para superar algunos obstáculos. Por último tendríamos a Chloe, amiga de Amanda y novia de John. Ella sería una de las dos exploradoras del equipo. Su trabajo, como se indica, era el de explorar terreno, adelantarse al resto del grupo para evitar sufrir emboscadas, hacían reconocimiento, o a veces adentrarse a territorio enemigo para espiarles o hacer reconocimiento del área. Su personalidad sería la de alguien paciente, estratégica, la de alguien que sabe atacar solo si está en ventaja. Cuando el equipo la necesita, ella está ahí. Ella también tiene miedo de equivocarse en sus incursiones, pues ella en sí es la que debe asegurarse de que no los sorprendan. Ese miedo es el que se iba a reflejar en el personaje tras perder a Amanda, aunque creo que a la hora de la verdad no salió como planeé. Bien, para acabar con esta idea veamos a los antagonistas. Los antagonistas de esta historia iban a ser de los más variados que he creado en toda mi vida, teniendo en cuenta varios aspectos de otros grupos postapocalípticos en la ficción, pero dándole algunos elementos originales. Lamentablemente solo veremos a los antagonistas, que eran principales en la idea original. Además no profundizaré tanto en estos antagonistas, pero quién sabe, tal vez algún día les traiga un video exclusivo explicando a todos los grupos de esta idea. Bueno, los antagonistas principales eran el clan del Fénix, los sangrientos y el asesino carmesí, así que iniciemos primero por el clan del Fénix. El clan del Fénix es un grupo religioso extremista, el cual predicaba que el Fallen Days fue causado por el dios Fénix, como una señal para que la humanidad renazca después de la caída, como si de un Fénix se tratara. Ellos están en guerra contra la GUA, los Rangers, los Anillos Dorados, los bandidos y básicamente contra todos los que no tengan sus mismas creencias. Sus costumbres se resumen a sacrificios por el dios Fénix o automutilaciones como penitencia voluntaria o involuntariamente. A veces a algunos desertores les obligan a comer la carne de los sangrientos como una manera de limpiar sus pecados, y también creen que los sangrientos son demonios creados a partir del pecado que se liberó en el Fallen Days. Los sangrientos en cambio eran animales humanoides que actuaban como depredadores, mas no son zombies, es decir, no son muertos vivientes. Además, si bien actúan de una manera impulsiva y violenta, también los guía un fuerte sentimiento de supervivencia, por lo que si la situación los supera o quedan bastante heridos, ellos huirán de la zona o tratarán de esconderse para atacar a sus presas de maneras más estratégicas, hasta incluso en algunas ocasiones rogarán por su vida con rugidos o poniendo sus brazos enfrente de su cara. Sus orígenes son desconocidos, se teoriza que estas criaturas surgieron poco después del Fallen Days, otros aseguran que ya existían antes del Fallen Days, otros piensan que son demonios y otros creen que es creación del ser humano. El asesino carmesí es alguien bastante misterioso. Lo único que se sabe de él es que es un sicario, uno bastante eficaz en su trabajo. Su objetivo era recuperar a la cría sangrienta viva y matar a los que se interpongan en su camino, porque quiere a la cría o para quien trabaja, no se sabe hasta el día de hoy. Lo que sí se sabe es que él no parará hasta cumplir su objetivo o morir en el intento. Y bueno, después de haber contado lo que fue esta idea de una manera muy resumida, dejamos atrás la idea de Amanda, pero me gustaría mucho seguir platicando de esta idea a más profundidad. También me gustaría reciclar algunos otros conceptos para futuras historias, pues si se dieron cuenta, el nombre de Fallen Days, los sangrientos, y la GUA, en cierto sentido, son viejos conceptos que se tomaron para la creación de los pálidos, el nombre de la audioserie zombie actual, etc.
Uno de esos conceptos que me gustaría reciclar para otras historias con una temática similar sería al personaje de Amanda. Ya es tarde. 15 años tarde. Pero bueno, eso será el futuro. Ahora vamos con la última idea, la cual es: por último, el concepto previo a la creación de Fallen Days sería su prototipo. De este no hay mucho que contar ya que descarté esta idea antes de que esté lista, solo les puedo contar cómo era su protagonista y un poco de la infección, así que vamos allá. Su protagonista Marco sería un saqueador, el cual viviría en lo que quedaba de la ciudad de San Fernando. Este emboscaba a gente para robarle sus recursos. Su personalidad sería la de alguien loco, que le gustaba estar solo, que solo él importaba y los demás solo son estorbos. Su edad era la de un señor de 43 años, pero al final decidí no seguir con esta idea, debido a que no había un contexto de por qué mataba sin remordimiento, pero bueno, tómense esta versión de Marco como la previa al Marco que ya conocemos. En cuanto a su infección sería también la versión anterior al concepto de los pálidos, solo que estos sí se comportaban como zombis lentos que caminan solo para alcanzar su comida. Como pudieron ver, la creación de Fallen Days fue un proceso largo de prueba y error que duró casi 4 años, si bien este tiempo parece exagerado para crear una historia, creo que esto se debe porque soy un novato para la creación de una historia, además de que en esos años no le dedicaba tanto tiempo a mis historias, ya que yo hacía otras cosas en mi vida. Creo que esos son los factores por los cuales me tardé casi 4 años en crear Fallen Days, en crear a su protagonista, sus personajes secundarios, sus antagonistas o su mundo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video como especial de Halloween, pero antes de irme les daré un consejo para los que quieran iniciar una historia por primera vez. No se queden con la idea inicial, traten de pensar otros temas, piensen en más posibilidades, cojan inspiración, y recuerden que su única limitante es su imaginación. Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video si mi contenido es de tu agrado, me ayudarías un montón a crecer. Bien, sin nada más que decir yo me despido, gracias por verme, y nos vemos en la siguiente emisión. Doctora Williams, el experimento con la muestra del parásito en fase 2 va a empezar en unos minutos. Bien, Taylor, iré enseguida. Doctora, nueva información del exterior, se encontró a un superviviente de la universidad, su nombre es Marco Reyes. Marco Reyes. Soldado, ¿está seguro de lo que dice? Así lo confirma Harris, doctora. Reyes vivo. Lo tendré que ver con mis ojos.